Buenas noches, bienvenida Clarena, ¿cómo está? Bienvenidos todos a la cuarentena humana, este espacio que algunos amigos desde por allá, desde el año 2002, se reunían en un café que se llama Café Caldas, acá en Popayán, y en ese café ellos conversaban, compartían, hablaban de filosofía, de amigos, de amistades, complotaban e incluso se dice que montaron hasta alcanzaron a montar gobernadores, alcaldes, todo ese tema. Se gestaban muchas cosas en esas conversaciones de Café Caldas. Hoy ellos mismos han querido abrir este espacio con el nombre de Cuarentena Humana y lo que se ha buscado es poder escuchar de parte de muchas y diversas personas cómo ven la pandemia y cómo ven la pospandemia. El día de hoy es muy especial porque en medio de todo este tema vamos a hablar de algo que es casi que tabú todavía entre nosotros, y es el tema del sexo. Y por eso tenemos una espectacular invitada, muy experta, como nos lo dijo Walter, y para que todo nos rinda y para que todo salga bien en este conversatorio, en esta tertulia, la dinámica es la siguiente. La exposición que hace Clarena. Luego, después de la exposición de Clarena, nosotros le damos la palabra a la gente y la palabra se le da a la gente que la pida y la pide como en el chat alterno que tenemos acá en nuestro medio, se pone quiero, quiero hablar o quiero la palabra o pido la palabra como quiera y se le va dando orden y en la medida que van pidiendo la palabra se la damos al finalizar la exposición de Clarena. Para que todo rinda bien y rinda mejor y fluya la comunicación y fluya la exposición, le solicitamos comedidamente apagar sus cámaras. Yo sé que todos somos lindos y queremos que nos vean, pero apaguemos las cámaras, solamente queda encendida la cámara de la expositora y apagamos los micrófonos también. Entonces así evitamos que por allá un amiguito está haciendo bullo, ladre el perro y nos interrumpe la exposición. Entonces, apagamos los micrófonos, apagamos las cámaras y le damos la bienvenida a Clarena. La presentación la hace nuestro compañero Walter y yo me limito solamente al finalizar la exposición de Clarena, ya yo le leo las preguntas que haya respecto, que seguramente serán bastante. Bienvenida y muy amable por estar hoy en Cuarentena Humana. Muchas gracias. Bueno, bienvenida Clarena, bienvenidas todas y todos a este espacio que va a ser que es de por sí de mucho interés para todos nosotros, que tiene un dejo también como de picardía, tiene un dejo de preocupación, de interés mejor, de saber qué es ese tema de la sexualidad, ¿cierto? En pandemia, pre-pandemia, post-pandemia, en fin. La persona que nos acompaña hoy, ¿cierto? Se llama Clara Elena Cardona Tamayo, le dicen Clarena, es una mujer que lleva más de 20 años de experiencia, tiene lo dijo ahorita, tiene su espacio de trabajo que lo ha construido, un espacio de sanación y encuentro femenino que se llama Sanándome Cuido, y ha sido consultora, es consultora, entre otras, de la coordinadora de programas de la Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y del Caribe. Y nos viene a hablar sobre el tema de la sexualidad. Yo no quiero demorarme más. Al final, Clarena, se hace es que se recoge como unas ideas centrales, no es un resumen, pero esas ideas quedan allí pues planteadas para todo el auditorio. Bienvenidas, bienvenidos. Por favor, mantengamos las cámaras y los micrófonos cerrados. Interviene, expone Clarena y después vamos por el chat diciendo quiero preguntar y vamos todos. ¿Listo? Un abrazo y arranquemos. Gracias, Walter, muy amable. Bueno, Walter, muchísimas gracias a todos y a todas por invitarme a este espacio, especialmente un espacio del Cauca que amo profundamente y cada vez que me dicen Cauca pienso en la iguana. Así que me gusta mucho la salsa
y tengo amigas y amigos maravillosos allá y muy buenos momentos de mi vida, así que muchísimas gracias. Sé que por ahí está Berta, que a quien quiero y respeto muchísimo. Muchísimas gracias por considerar mi experiencia motivo para compartirla con ustedes. Primero, me dijeron que este espacio es un espacio de amigos y amigas, un espacio relajado, y quiero también hacer una presentación relajada en el sentido de poder llevarles a ustedes a que cuando hablemos de sexualidad no significa o no es una exposición que alguien que conoce el tema poco o mucho nos dice que es, como cuando nos dicen una fórmula matemática. La sexualidad, y cuando hablamos de sexualidad, debe venir acompañada por una introspección o por una reflexión personal de lo que significa la sexualidad para cada una de nosotras, para cada uno de ustedes. Yo les voy a invitar en que tengan ahí a la mano un lapicerito, un papelito, porque en determinados momentos voy a hacerles preguntas, no para que las respondan en público, ni vamos a evidenciar la intimidad de nadie, no, para una cosa mucho más importante, y es que cada uno de ustedes pueda reflexionar internamente sobre cómo ha vivenciado su sexualidad, cómo la vive y cómo puede transformarla o fortalecerla. Porque cuando me dicen, hablen de la sexualidad en tiempos de COVID, es como si la sexualidad tuviera que cambiar o fuera otra sexualidad la que yo tendría que ponerme encima en el tiempo de la pandemia. Y resulta que en tiempo de pandemia y confinamiento, lo que va a salir en el momento de la sexualidad o el momento de expresar mi sexualidad es lo que yo he cargado durante toda la vida. Para poder cumplir como con las expectativas que tienen algunas personas con las que hablé de este grupo, dividí mi presentación en 3 momentos. La primera, voy a hablar muy rápido sobre cuáles son las afectaciones no del COVID, sino de las afectaciones que traen los confinamientos y las medidas gubernamentales para prevenir el COVID, especialmente lo que se está viviendo adentro de los hogares y que afecta diferencialmente a mujeres, niñas y hombres. En segundo momento, ya ahí hablaré sobre sexualidad, qué es la sexualidad, cuáles son sus componentes, qué relación tiene la sexualidad con la genitalidad, con el erotismo, y vamos a hablar sobre cómo muchas cosas que traemos culturalmente, religiosamente, socialmente y políticamente, nos cargan este cuerpo y nos impide hacer un disfrute y un goce efectivo de lo que denominamos sexualidad. Eso en ese segundo momento. Y en el tercer momento vamos a hablar sobre cómo tener relaciones sexuales y cómo vivir mi sexualidad en tiempos de COVID. Si me infecto, que si me doy besos, que si tengo sexo anal, que si tengo sexo oral, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todas estas cosas, ¿vale? Lo bueno es que como no hay cámaras, la única que está expuesta aquí soy yo, así que pueden reírse, pueden comentar, tengan sus preguntas ahí. Una cosa muy importante, no soy sexóloga, entonces no voy a resolver problemas sexuales, voy a hablar sobre sexualidad, que son 2 cosas muy diferentes. Vamos con el primer momento que les planteaba para esta conversación. Primero, pues, ¿qué ocurre cuando llega la pandemia en marzo, la OMS la declara, el mundo se convulsiona y los gobiernos empiezan a tomar medidas? ¿Qué ocurre? Que la gente que los confinamientos empiezan a dejar en casa, encerradas, a las mujeres y a las niñas con personas no muy agradables. ¿Con quiénes? Con sus maltratadores, con sus violadores, a los adultos mayores con sus maltratadores, etcétera. Entonces, y esto que tanto lo hemos dicho las feministas, que lo ha dicho las políticas públicas de violencia contra las mujeres, y es que por más que hayamos ganado en el mundo público las mujeres, que hayamos ganado espacios de participación política, de representación, etcétera, el mundo privado no se transforma. Y cuando hablamos de sexualidad, sí que tenemos que hablar del mundo privado, porque donde yo mayormente expreso mi sexualidad, la manera como vivo mi sexualidad es en el mundo privado. ¿Sí? Un mundo privado que a veces es extensivo y que a veces por mis prácticas lo llevo hacia otros niveles, que lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente la pandemia lo que nos demuestra es que las casas no son un lugar seguro ni para las mujeres. Se ha incrementado más del 300% las violencias contra las mujeres por parte de su pareja en 3 meses.
Solo en Bogotá el 155% se han incrementado las llamadas a las líneas púrpuras. Estaba conversando con alguien de Montería, también para una charla como esta, muy preocupadas con el tema de violencias. O sea, allá casi el 200% se ha incrementado las llamadas para pedir auxilio. Y hay una situación particular y es que son muy livianas, son muy tenues la información que se da a través de los medios de comunicación alternativos, radio, televisión, voz a voz, respecto a lo que significa la violencia contra las mujeres y de llevarle información a las mujeres, dónde poder denunciar. Hay ahora convenios con D1, con Justo y Bueno para que las mujeres denuncien, pero bueno, esto es otro tema y de otra charla para saber si las mujeres pueden acceder. Se dice que en Colombia durante la pandemia aproximadamente 55 niñas y niños están siendo violados dentro de su casa. Y esto tiene que ver con algo que seguramente veremos como después de que pasemos toda esta situación, y es el incremento del embarazo forzado a través de la violencia sexual de niñas y adolescentes, que antes se preguntaban, y me ha tocado ver, o sea, niñas de 12 años y 11 años, es que seguro tenía un novio y se embarazó. Usualmente son hombres mayores de edad, quienes embarazan a estas niñas porque lo embaraza su papá, su tío, su hermano, etc. En medio de la pandemia y en medio de los confinamientos y el aislamiento social, pues todo el sistema de salud obviamente se concentra y se ha concentrado, y me alegra mucho que haya gente aquí del sistema de salud, se ha concentrado en la atención a el COVID, obvio, ¿sí? Pero seguramente tendremos que indagar cuáles son los municipios, departamentos en Colombia que no han paralizado la atención a la salud sexual y reproductiva. Y miren cómo cuando hablamos de sexualidad, muchas personas piensan en derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva. Y de manera muy consciente lo hice empezando por acá, porque cuando hablamos de sexualidad hablamos en un nivel muy diferente de cuando hablamos de este tipo de cosas, que la integran también, obviamente, pero que lo problematiza de esta manera. Yo quisiera indagar cuál ha sido la atención en la salud sexual y reproductiva que se está teniendo, cuándo, quiénes están accediendo y si las personas en medio del COVID están solicitando esa atención sexual y reproductiva. Por ejemplo, en salud sexual y reproductiva. Primero, la disminución en esa atención va a poner en riesgo, por supuesto, todo lo que significa la morbi y mortalidad materna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el sistema de salud bien precario, con hartas necesidades y con todos los esfuerzos que están haciendo este maravilloso cuerpo médico de primera línea y todas las personas que están en los centros de salud atendiendo y ayudándonos a pasar este asunto, pues efectivamente los embarazos de alto riesgo, las mujeres que están quedando embarazadas en este momento, que tienen necesidad de visitar y hacer sus primeros controles, seguramente habrá lugares exitosos de atención sexual, pero lo que nos dice la práctica, y les estoy hablando de América Latina y el Caribe, como les decía Walter, yo trabajo en una organización para América Latina y el Caribe, estoy ahora en un grupo de investigadoras donde estamos haciendo una evaluación, paréntesis, estamos haciendo una evaluación de todos los decretos y políticas que se han dictado durante el COVID de 13 países de la América Latina y el Caribe, para mirar cómo la salud sexual y reproductiva ha sido no solamente incluida en los textos de los decretos o reglamentos o lo que sea, sino puesto en práctica. Y realmente sí, las mujeres y las personas han tenido acceso a esa salud sexual. Otro tema que seguramente está paralizado, complejizado, que antes lo estaba seguramente ahora más, y es la educación sexual integral. Yo quisiera saber qué ha pasado o qué está pasando con la salud sexual integral a los niños y a las niñas a través de la educación virtual. Quisiera saber si las profesoras que están tan complicadas ahora a través de la educación virtual pueden estar hablando de educación sexual integral. Una educación sexual integral en los colegios que ha sido atacada, ya sabemos por dónde y por quién, que ha sido tratada de disminuirse, que ha sido cada vez más en toda la región y en Colombia no se escapa, donde los fundamentalismos religiosos y los conservadurismos extremos pues están tratando de limitar esos derechos ganados, y obviamente cuando se habla de sexualidad y reproducción muchísimo más. Entonces ahí sería
muy importante indagar qué está pasando con esta educación integral y especialmente porque me parece sería muy importante pensar, y quienes están en las secretarías de educación y esto, pensar en incorporar medidas para que los niños y las niñas y adolescentes pudieran denunciar violencia sexual o acoso al interior de su casa a través de la educación que están llevando con sus maestras y con sus maestros. Sería una ventana de oportunidad para la denuncia, para la detección, o sea, ¿cómo logro yo como maestra detectar que este niño, el padre que está ahí, la madre, y pudiera expresar todo eso, o si está siendo atacado sexualmente, pudiera denunciarlo? Entonces, este es otro asunto que seguramente está muy suspendido en medio del COVID y que seguramente traerá unas consecuencias nefastas para muchísimas personas, especialmente niñas y jóvenes. Lo otro es la anticoncepción de emergencia, una anticoncepción de emergencia que no solamente se entrega para las personas que han sido, las mujeres que han sido violadas y que llegan a los sistemas de salud para prevenir embarazo, sino la anticoncepción de emergencia como la pastilla del día después, cuando se tiene genitalidad o sexualidad con riesgo y una mujer quiere acceder y que no pueda acceder. En muchos países hemos estado conversando mucho con el gobierno, por ejemplo, de República Dominicana. Dominicana no había comprado anticonceptivos antes de la pandemia, ni anticonceptivos ni retrovirales. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene en este momento, y las fronteras están cerradas, si tenemos, si los estados, los países, los municipios tienen que traer anticonceptivos, pastillas de día después y toda esta serie de métodos, lo mismo los anticonceptivos, pues se verá afectado para quien quiera acceder a esos métodos y poder prevenir enfermedades, embarazos no deseados. Lo mismo la pregunta, ¿cómo está haciendo la atención a las víctimas de VIH? También la entrega de sus medicamentos y el tratamiento. Y otras enfermedades u otras personas que están teniendo, por ejemplo, enfermedades como el cáncer de cuello uterino, los embarazos forzados que había hablado. Entonces, toda una cantidad de situaciones alrededor de la salud sexual y reproductiva que seguramente, estamos seguras que con la suspensión de los servicios, pues va a tener unos impactos en la vida de personas y especialmente en la vida de las mujeres y las niñas que tendremos que revisar posteriormente y saber cómo desde las políticas públicas, desde las organizaciones sociales, acompañamos a estas personas y a las mujeres víctimas de violencia de los niños y a las niñas. ¿Qué se desprende de esto? Es necesario impulsar recomendaciones, ideas al sistema de salud, a los prestadores de servicio, a las EPS de primer nivel, a todo este sistema de salud para que puedan primero, que garanticen el acceso de las mujeres y las personas LGBTI a la salud sexual y reproductiva. Que no sean derechos que se limiten, sino que por el contrario, se tengan priorizados al nivel de COVID. Estaba leyendo un informe de la OPS y decía efectivamente que la salud sexual y reproductiva debe ponerse en la atención al nivel de la atención del COVID. Y pueden decir, no, pero perdón, bueno, precisamente es una de las grandes problemáticas en respecto a los derechos sexuales y reproductivos y al acceso y disfrute de la salud sexual y reproductiva, es la minimización que se hace respecto a la importancia o la disminución que se hace frente a la importancia que tienen estos derechos para la salud pública, para los derechos humanos y para la felicidad y el amor, o sea, para todo lo que significa y nos rodea a los sujetos. Segundo, decirle como recomendación que se garanticen las redes de atención en salud sexual y reproductiva, especialmente las atenciones primarias. Somos un país rural y en la ruralidad lo sabemos, ese Cauca inmenso, que me conozco parte de ese Cauca, y en otros departamentos, ¿cómo está llegando la información sobre la salud sexual? ¿Quién atiende a una mujer, a un hombre, a una persona que necesita información sobre salud sexual y reproductiva en los municipios? Y esto tiene que ver mucho también con la empatía, lastimosamente, y la deconstrucción cultural y política que tienen los gobernantes de los municipios más pequeños de decir, es importante la salud sexual y reproductiva. Aquí, en el hospital de primer nivel, vamos a poner una atención, vamos a poner una persona especializada que dé información, que entregue anticonceptivos de manera informada, de manera segura, que a los menores de edad les pueda entregar salud, educación sexual
integral, no dogmática, no pasada por el miedo ni el pecado, sino desde los derechos humanos y desde el enfoque del disfrute, el respeto a la vida y al goce humano. Lo otro también que es necesario garantizar que en la atención y el acceso a la salud sexual y reproductiva no se haga mediante dogmas y creencias religiosas por parte de los servidores de salud. Tenemos el caso del tema del aborto. En Colombia sabemos que tenemos 3 circunstancias por las cuales una mujer puede abortar legalmente, sin embargo, vemos obstaculizados. Y bueno, no pongo más el tema del aborto acá, porque es el tema más sensible en la agenda de salud sexual y reproductiva, y específicamente, pero la más humana de absolutamente todas, y es darle la posibilidad a las mujeres de tomar decisiones. Yo quisiera pensar si una mujer que está en las 3 circunstancias, que su vida depende de un aborto en este momento, será atendida con la debida diligencia médica, institucional y legal para poder que logre acceder a esa interrupción voluntaria del embarazo. Facilitar toda la capacidad farmacológica que necesita, no solamente el aborto para ese tipo de aborto, sino todo, discúlpenme, para todo lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, preservativos, siempre tengo dificultades con esa palabra, y todas aquellas cosas que nos sirven para mantener una salud sexual digna y saludable. Garantizar las medidas de apoyo son muy importantes, medidas de apoyo psicosocial, medidas de apoyo que orienten de manera efectiva y que puedan atender a las mujeres que llegan y digan, mi esposo me viola continuamente durante esta pandemia, pero no quiero denunciarlo, pero quiero recibir orientación. Sé que mi hija la está violando a alguien en casa, no puedo saber quién es, o si sé, no quiero, bueno, toda una cantidad de cosas que se tejen de lo cual no quiero detenerme. Garantizar el acceso a productos de salud reproductiva como artículos de salud menstrual, anticonceptivos orales, condones, espermicidas, productos de lubricación, una cantidad de cosas que deben estar en los stands de los hospitales y de la atención a la salud sexual y reproductiva, y que seguramente pues ahora está más. Garantizar obviamente la atención de calidad no estigmatizada ni con discriminación ni violencia obstétrica, del embarazo, del parto y del puerperio a las mujeres, y con un enfoque diferencial, un enfoque étnico, especialmente para permitir acciones de la partería y de otras cosas alternativas durante la pandemia que son muy utilizadas por las comunidades indígenas, por los pueblos indígenas, por las mujeres afrodescendientes, y que en algunos sectores de la salud tuvimos el caso en Quindío de una mujer que, bueno, tuvo su parto en casa. Cuando fue a la clínica le retuvieron su hija porque consideraron de que el hospital consideró de que era un parto ilegal, y seguramente tendremos medidas, y no quiero que nos detengamos ahí porque quiero pasar más rápido de este punto. Bueno, muchas otras cosas que pueden entregársele a todos los gobernantes, a los sectores de salud, para poder que durante la pandemia tengamos atención y acceso a salud sexual y reproductiva. Ese era como los temas que quería abordar desde el primer punto. Vamos entonces al segundo punto, el que seguro muchas de ustedes, muchas personas están esperando, que es ya el tema de la sexualidad, y van a ver cómo se aleja un poco como de todo ese otro tema de la salud sexual y reproductiva. Primero, para hablar sobre sexualidad, tenemos que hablar de 2 cosas principalmente. Primero, ¿qué es la sexualidad? Ahí yo les voy a pedir que empecemos a sacar el papelito. ¿Qué significa la sexualidad para mí? Pregúntense, escríbanse. ¿Qué significa? Yo ahorita, más adelante, les voy a dar la definición de la OMS. Y pues podemos pasarla. Pero ¿qué significa la sexualidad para mí? Es la primera pregunta. Y ahí tiene que ver mucho sobre la relación que tiene el sexo y el género. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de esta relación, a veces dicotómica, a veces simbiótica, pero que definitivamente define la manera y la interpretación que tengo yo sobre lo que significa la sexualidad. Cada una de las personas que está aquí, las 36 personas que están aquí, tienen una definición de su sexualidad y va a ser muy diferente a la de las demás.
¿Qué significa el sexo y el género? El sexo pues está determinado por los genitales con los que nacemos, ¿cierto? Sea una persona, sea de hembra, sea de macho o sea una persona intersexual, ¿cierto? Nacemos con vulva y vagina para determinar que somos mujeres, un pene y las personas intersexuales que traen características de uno y otro. Y miren cómo ha cambiado también. Obviamente estoy tomando la idea desde la sexualidad, desde visiones alternativas, desde los derechos humanos, de la libertad, la autodeterminación, porque pues hay posiciones supremamente dogmáticas, restrictivas, que son con las que a muchas personas nos criaron efectivamente en relación a la sexualidad. Entonces, el sexo es esa determinación del sexo en el momento, es un asunto biológico y que determina quiénes somos biológicamente. El género, por el contrario, es la construcción cultural que se da para que en las personas vayan desarrollando una identidad y una subjetividad en relación, ya sea en relación a ese sexo biológico o a otros constructos culturales. El género es un constructo cultural. O sea, a mí me dicen que soy niña, me van dando las pautas a través de la escuela, de la formación, de la iglesia, todo, a través de toda la sociedad, de esta sociedad, me van diciendo cómo debo ser como niña, cómo me voy identificando como mujer. ¿Qué ocurre? ¿Y qué nos ha llevado la maravillosa posibilidad de hablar desde la diversidad? Y es entender de que no siempre me identifico lo que me identifica en el género no siempre se corresponde con lo que me identifica con mi sexo. Entonces yo puedo tener toda una identidad genérica femenina, pero tener un sexo masculino. Y eso ya es dicotómico y ya tenemos que abrir esa idea de que aquí se construyen solamente ideas binarias de lo que significa la idea de la heteronormatividad que nos las deja el sistema patriarcal y todo este sistema machistas para decir, somos heterosexuales porque nacemos heterosexuales, porque somos hombre y mujer, ahora hay intersexuales. O sea, he tenido sexo y les dejo, ¿han tenido sexo alguna vez con una persona intersexual? ¿Saben qué es una persona intersexual? ¿Sabe quiénes han tenido sexo con una persona travesti o una persona transgénero? Y nos causa una cantidad de cosas en la cabeza que tenemos que desmitificar. ¿Y por qué estoy empezando por el sexo y el género? Precisamente porque ahí nace desde esa construcción cultural todas las taras, todos los prejuicios, todos los miedos, todas las frustraciones, la falta de autoestima, todas las perversiones, absolutamente todo en relación a nuestra vivencia de la sexualidad se origina precisamente en esa construcción cultural de lo que significa el sexo y el género, en esa dicotomía o en esa, como les digo, en esa relación simbiótica del sexo y el género. ¿Por qué? Porque cuando yo me construyo a través de la libertad, del respeto a la diferencia, soy un ser humano que puede disfrutar mayormente de la sexualidad. ¿Por qué? Porque voy a vivir primero mi posibilidad, y ahí les voy a dar la primera definición de la sexualidad como la posibilidad de reconocerme a mí mismo como un sujeto, ¿sí? Que puede autosatisfacer permítame un minuto acá, que puede satisfacer su propia vida sexual, su erotismo, su autoplacer, su felicidad. La sexualidad en el sentido más amplio de la palabra y transgresor de la palabra es la manera como yo me relaciono conmigo misma, con mi humanidad, porque la sexualidad es todo. Nacemos como seres sexuados que van desarrollándose a medida que vamos creciendo y asimismo es el desarrollo de la sexualidad. Doctora Clarena, le interrumpo un segundo, es que me están pidiendo en el chat que por favor le solicitemos a nuestro compañero Hugo Pino que apague su cámara y los tiene distraídos a todos. Le agradezco, doctora Clarena, qué pena. Tranquilo, está bien. Y me distrajo a mí. Entonces estaba en la idea de que tenemos que reconstruir la idea de la manera como de que somos seres sexuados y desde que nacemos, desde el bebé que está mamando la teta,
Ya hay una relación en su sexualidad. Cuando el niño y la niña empiezan a autoerotizarse y a conocer sus genitales, a conocer sus lugares erógenos, ya está desarrollando su sexualidad. Cuando el adolescente empieza a masturbarse, a buscar lugares y hasta que nos morimos, ¿sí? ¿Cuál es la precondición? ¿Qué sería lo ideal? Que viviéramos una sexualidad libre, informada, segura, saludable y digna. ¿Qué ocurre? Generalmente vivimos todo lo contrario. No nos enseñan sobre la sexualidad, no nos educan al respecto, nos meten miedo, pecado, temor respecto a la vivencia de la sexualidad. Se nos impone la vivencia de la creencia de la sexualidad como una creencia de la genitalidad. Significa simplemente que yo tengo un pene y usted tiene una vagina. Yo lo meto y lo saco y usted disfruta o no, o usted disfruta y no, y nos venimos y ya. Y disculpen que hable en estos términos, que lo voy a hacer durante la charla. Sería muy loco no hablar de sexualidad y no hablar las cosas por su nombre. Entonces, por eso el papelito y el lápiz que ustedes tienen ahí. Pregúntense, ¿qué es para mí la sexualidad? ¿Y qué taras, de qué manera me educaron en la sexualidad? ¿Y cómo yo he traído todo eso a lo largo de mi vida y seguirá a lo largo de mi vida? ¿Y cómo eso impide y ha impedido que yo viva una sexualidad feliz, placentera, gozosa, en relación, uno, primero, a mí mismo y dos, a otras personas? Conozco hombres y mujeres que nunca se han masturbado porque desde jóvenes, desde niños, les dijeron que la masturbación era un pecado. Y les voy a decir una cosa, he hablado sobre sexualidad y conozco de la vida sexual porque he tenido interacción con esas personas, porque simplemente me han comentado, lo he sabido, de personas que han estado en las ONGs, en los movimientos sociales, personas que le han contribuido mucho a este país desde la resistencia, desde la resistencia armada, con unas taras en la vivencia de la sexualidad. Y quiero ponerlo porque no significa que yo me haya leído muchos libros, que sea socialista, capitalista, comunista, lo que sea, mientras yo no haga una introspección y un análisis, yo solito ahí, de todo lo que he vivido sobre mi sexualidad, no puedo construir una sexualidad sana. Cuando hablamos de sexualidad, bueno, sexo y género, y muy importante el sexo y género, para ver cómo nos han construido y qué tanto llevo cargado en esta maletica en la espalda, ¿cierto? Que me da pena las relaciones sexuales, que me da pena tocarme, me autoerotizo, bueno, de eso vamos a hablar todo más adelante, pero precisamente cuál es la relación, cómo veo a los otros sujetos también en su sexualidad. Porque sexualidad, queridas amigas y amigos, sexualidad es hasta la manera como me visto, cómo me muevo, cómo la opinión que tengo de mí misma, los amigos que decido tener, los valores, las conductas éticas, todo tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad en cada una de las personas. Así que quienes, o quienes no, más bien les invito a empezar a ensanchar ese espectro de la sexualidad para verlo como un aspecto fundamental en el desarrollo humano y en la vivencia de la vida. Bueno, cuando hablamos de sexo y género, vamos a hablar de otros elementos que integran también la sexualidad. Primero, el comportamiento sexual. Miren que a veces decimos ay, es que es mi vida sexual, ay, es que yo voy a tener sexo. No, usted no va a tener sexo, usted va a tener una actividad sexual, porque el sexo lo tiene aquí abajo, porque es una acción biológica. Entonces, ¿cuáles son sus actividades y cuál es su comportamiento sexual? ¿Cuál es su comportamiento sexual? Se deriva directamente de esto que les acabo de hablar. La manera como me comporto en mi sexualidad tiene que ver en la manera como primero me construyeron y segundo, cómo afiancé esa construcción o por el contrario, y si es maravilloso, deconstruí esas ideas, ¿sí? O sea, muchas mujeres hemos sido construidas con la idea de que nacimos para ser mamás, fuimos criadas por monjas, de que teníamos que llegar vírgenes al matrimonio y de que las mujeres que teníamos disfrute y goce y teníamos muchas parejas sexuales, pues éramos unas cualquieras. Entonces, cuando llegas, el feminismo en mi caso te deconstruye, te desbarata todo eso y encuentras la felicidad y la vivencia autónoma de tu sexualidad y quieres
y la reconoces como parte de tu aspecto y de tu vida, pues entonces empiezas a ser un ser humano diferente y más feliz, se los garantizo. ¿Qué es entonces el comportamiento sexual? Pues entonces es todo lo que yo hago y incluye todas las formas y mecanismos, instrumentos que yo utilizo para erotizarme, tener relaciones sexuales, tener conmigo mismo o con otras personas. Y eso incluye ¿qué? ¿Cómo me toco? ¿Cómo me masturbo? ¿Cómo me estimulo? Yo les pregunto a ustedes, había otra preguntita ahí sueltica a los varones primero. ¿Qué tanta estimulación hacen de su ano? Autoestimulación. ¿Qué tan alejados han estado de la idea de la homosexualidad por simplemente miedo a las relaciones sexuales anales? ¿O han permitido la autoerotización de la zona anal y del perineo, que es esa partecita que está ahí para las mujeres entre la vulva y el ano, como el nie que se le dice? La partecita es una parte súper erógena para los varones, donde hacer sexo oral ahí es muy importante, pero más que se lo haga una persona es cómo ustedes se han estimulado, quiénes de ustedes ahí lo han hecho, nunca lo había pensado. Muchos hombres dicen, no, es que yo con un tipo nunca tiraría. Pues bueno, puede que usted con un tipo nunca tire, está bien, pero puede que tener sexo, tener autoestimulación anal le haga tener unos orgasmos maravillosos. ¿Y usted por qué se está perdiendo de eso? A eso me refiero cuando hablamos del comportamiento sexual, porque tal vez su comportamiento sexual está llevado por el miedo, por las ideas dogmáticas, etcétera, etcétera. Cómo toco a otras personas también tiene que ver con el comportamiento sexual, o sea, cómo me toco, cómo me doy placer y cómo dan placer a las demás personas. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque no hay una cosa más conversada entre las mujeres y no sé, me imagino que entre los hombres, sobre el desempeño sexual. Dentro del comportamiento, para las sexólogas está el desempeño sexual, ¿cierto? Yo puedo tener problemas en mi desempeño sexual, pero ser una persona muy erótica. Puedo tener, por ejemplo, no tener orgasmos o un hombre que tenga insuficiente, tenga problemas para la erección, pero es un hombre con muchísima sexualidad, un hombre que sabe tocar a su pareja, hombre o mujer, lo que sea, o intersexual, sabe tocar a su pareja de la manera más asombrosa y tiene momentos maravillosos eróticos sin necesidad de que su pene se pare. Entonces vea cómo toda la sexualidad tiene que ver con asuntos mucho más profundos de mis deseos, de mis taras y de mis cosas que traigo y de que estoy revestido para poder hablar. Entonces, comportamiento sexual, cómo me veo, cómo me toco, cómo me doy placer, cómo toco a otras personas, cómo veo a otras personas y cómo le doy placer a otras personas. Y eso incluye muchísimas cosas. Es increíble el sexo oral, cómo sigue siendo un tabú. Ustedes me dicen, no, sigue siendo un tabú. O sea, he escuchado a muchas mujeres, y les cuento que he trabajado y conversado y me he acompañado de mujeres toda mi vida, pero en los talleres, precisamente cuando hacemos talleres de Sanando Me Cuido, cuando hacemos los talleres, eh, es cómo muchos varones no permiten que las mujeres hagan sexo oral, ¿sí? O sea, les exigen que les hagan sexo oral a ellos, pero ellos no les hacen sexo oral a ellos. O he conocido también casos de hombres que dicen, ¿usted por qué sabe hacer sexo oral? ¿Usted a quién se lo ha mamado? ¿Sí? Y pueden ser motivos de violencias. O en el comportamiento sexual, cuando las mujeres, aquí hay muchas limitaciones, porque a las mujeres se nos ha metido en la cabeza, esto es un taller para mujeres, se nos ha metido en la cabeza de que cuando yo expreso mi comportamiento sexual, lo expreso de manera libre y autónoma, inmediatamente hay una categorización, wow, esta vieja debe tirar, lo debe mamar, esta vieja debe ser un catre, o esta vieja debe tener un montón de hombres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a veces no, y a veces no. Entonces, también cómo vamos mitificando, vamos estigmatizando y vamos poniéndole rótulos a las personas por el simple hecho de vivir una sexualidad libre, autónoma, segura, saludable, como les digo. Aquí también tenemos que hablar, es precisamente en el comportamiento social, de lo que significa la masturbación. En esa construcción cultural que les había hablado, la masturbación ha sido uno de los grandes tabúes dentro de la educación cristiana, principalmente,
Y la masturbación está vista como la incapaz, pues como una cosa pues, del demonio, ¿cierto? Sin embargo, todos nos empezamos a masturbarnos, casi desde los 10 años empezamos a autoestimularnos y vamos convirtiendo la masturbación en un hecho clandestino, en un hecho privado al que no le cuento a nadie y a veces en un espacio dañino porque utilizo objetos, frutas, verduras, elementos, botellas y cosas que me enferman, me traen infecciones, que por no tener una educación, pero es que no las usemos, sino cómo las usamos, cómo evitamos que tenga una infección anal o vaginal, si uso una botella o uso un pepino o un dildo, pues un consolador, etcétera, y todos los juguetes sexuales. Entonces, miren cómo ya hemos de sexualidad, hablamos de sexo, hablamos de género, hablamos de los comportamientos sexuales. Ahora sí vamos a hablar de otro elemento que integra la sexualidad, que son las relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, mire, en el cuarto punto están las relaciones sexuales y muchos de ustedes seguramente creyeron que íbamos a empezar, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son el encuentro con otras personas, pero la sexualidad es el encuentro conmigo mismo. Si yo no sé cómo tocarme, no sé cómo darme placer, ¿cómo puedo interactuar con otra persona para decirle dónde me debe tocar? Entonces yo le pregunto a las mujeres y hombres que están aquí, apunten en su papelito, ¿cuáles son sus zonas erógenas? ¿Las conocen perfectamente? Además de su pene o de masturbarse y hacerse masturbación clitoriana en el caso de las mujeres, o bueno, para las mujeres tenemos diferentes formas de orgasmo, no solamente vaginal, sino clitoriano y hasta anal. Entonces, y los hombres también. Entonces, ahí para que se pregunten cuáles son entonces la relación que tengo yo con las relaciones sexuales. O sea, perdone que me perdí un minuto, estaba pensando en otra cosa que les iba a decir, pero vamos a meternos en las relaciones sexuales. Entonces, las relaciones sexuales es, yo primero, por eso es el comportamiento sexual. Si yo tengo un comportamiento sexual dañino conmigo y con otras personas, las relaciones sexuales van a ser dañinas. Eso es una fórmula matemática. Si yo, por el contrario, tengo un comportamiento sexual permisivo, del goce, del deseo, del respeto, del amor, del disfrute, de la erotización, de la exploración, todas las palabras adjetivas, todos los adjetivos, perdón, hermosos que tiene la sexualidad para poder definirla, pues entonces así mismo la llevo, ¿sí? Entonces, tanto hombres como mujeres nos quejamos y tenemos apelativos terribles y que uno los va deconstruyendo. No, esa vieja es una vaca muerta, la vaca muerta, sí, nada, no se mueve. ¿Quién sabe qué pasó por la vida de esa mujer? Que sus relaciones sexuales, ¿sí? Son el reflejo de lo que son sus sexualidades de niña, ¿sí? Muchas mujeres han sido víctimas de violencia sexual muchas veces en su vida. Llegan a relaciones sexuales con personas que no tienen la capacidad de leer lo que pasa, ni la paciencia, ni el amor, ni el tiempo para poder decir, vamos paso a paso. O al contrario también, cuando llegamos las mujeres a relaciones sexuales, estoy hablando de las heterosexuales, cuando llegamos a relaciones sexuales con hombres con disfunción eréctil, con eyaculación precoz, con miedo de que se le toque allí, que se le toque allá, cómo tenemos la paciencia, cómo tenemos la manera de educar y amar a través, puede que a esa persona yo no la ame, porque también es válido el sexo sin amor, pero puedo, si estoy eligiéndolo como una pareja sexual, pues tener y decir, bueno, tú me interesa, juguemos de otras maneras para que vayamos encontrando. ¿Qué es lo que ocurre con las relaciones sexuales y qué está en esta construcción? Que nos llevaron a la genitalidad, que nos dijeron que la sexualidad es que es el coito y que simplemente, ay, sí, es que yo picho, tiro, todos los adjetivos que están, picho, cojo, tiro, todo lo que quiera, muchísimo, pero usted vaya a ver qué tipo de sexualidad tiene esa persona, nada. ¿Qué tipo de comportamiento sexual tiene? Horror. Entonces, si usted le pregunta a veces en las relaciones heterosexuales, no, ese man es terrible, no me gustó hasta que me lo llevé a la cama, o los hombres, ¿cierto? Uy, no, a esa mujer no me gustó, en la cama no. Y tiene que ver con los olores, tiene que ver con los sabores, tiene que ver con la piel, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con todo. Y tiene que ver principalmente, miren, la sexualidad es más importante, los comportamientos sexuales, que las relaciones sexuales. Porque también hemos mitificado la idea de que las personas que no tengan relaciones sexuales o no tengan coito con otras personas son personas frustradas o son personas que no tienen un sentido de vivir. No, hay personas que se autoerotizan fantásticamente.
y que han encontrado la manera cómo vivir la sexualidad de una manera autónoma. El otro elemento es la intimidad, y se me va a acabar el tiempo. El otro elemento es la intimidad y tiene que ver con la vida erótica y la vida amorosa. Aquí pues no me va a tener porque sé que he hablado ya un poco más de eso. Permítame un minuto. Ya, perdón. Ya he hablado bastante sobre esto de los erotismos y la vida amorosa, pero miren también cómo es parte de los elementos de la sexualidad. No tiene que ver la sexualidad solamente con el amor y menos con este amor romántico que nos han vendido a hombres y mujeres, sino la intimidad tiene que ver con la relación conmigo mismo. Entonces, hay otra preguntita para que se haga. ¿Cuál es la vida íntima que tienen con ustedes mismos y con ustedes mismas? ¿Cuál es su vida íntima? ¿Cuál es su vida del erotismo y cuál es su vida amorosa? Y el amoroso no significa solamente con otras personas, sino en relación conmigo mismo. Bueno, tenía otras cosas para hablar. No sé cuántos minutos me quedan, ¿cierto que era hasta las 7:20? Y no he abordado el tercer elemento. Doctora, tranquila, puede continuar, tenemos todavía tiempo. Perfecto. Sí, aborda. Dale. Listo, perfecto. Entonces sí puedo abordar esto último, porque quería hablar precisamente cuando hablamos del erotismo, de la vida íntima y hablamos del erotismo, ahí tenemos que abordar precisamente todos los significados de la represión y la visión negativa de la sexualidad, donde pueden aparecer disfunciones y problemas sexuales. No aparecen en relación a otras personas, sino en la vivencia de mi intimidad. Y tiene que ver con eso, con una visión negativa de la sexualidad. Es que si a mí no se me para, pues yo ya qué sexo voy a tener. No, a mí esa vieja me encanta, yo le encanto a la tipa, pero cuando ella sepa que a mí no se me para, pues no quiero ser fálica en esta exposición, pero simplemente para poner, pero también lo mismo con las mujeres y también con las personas en las relaciones entre lesbianas, entre hombres gay, intersexuales y todas las diversidades. No quiero enfrascarme, perdonen por el desarrollo de la conversación, quiero librarme de la heteronormatividad, pero simplemente quiero poner esos ejemplos. Entonces, cuando yo tengo represión y una visión negativa de mi sexualidad, obviamente aparecen todas las disfunciones sexuales que pueden tener interferencias de tipo emocional, de tipo fisiológico que me impiden ese disfrute, ¿cierto? Y que me impiden como utilizar todos esos instrumentos del erotismo porque tengo conflictos emocionales, psicológicos, psiquiátricos, fisiológicos también, médicos, que me impiden tener una relación de intimidad conmigo, una relación de afectividad. Y ahí es precisamente donde nacen todas las inseguridades en la vivencia de la sexualidad, y ahí es donde aparece la educación sexual como la posibilidad de prevenir todo esto que puede desencadenar una falta de educación sexual libre, autónoma, desde los derechos, desde el respeto de la diversidad, y por el contrario, esta educación sexual que nos frustra, que nos pone a pensar en el pecado, a no conectarnos con el cuerpo, ya cuando hablo del cuerpo integral, sino que por el contrario se desencadenan muchos problemas. ¿Cuántas parejas, de cualquier tipo de parejas, han tenido que romper porque no han podido resolver todos los problemas que se viven en la vivencia de su sexualidad? No solo en las relaciones sexuales, sino en la vida sexual de la pareja. Y la vida sexual tiene que ver con el erotismo y todo esto que hablamos, con los juegos, con la exploración, con el saber tocar. Es que yo te puedo saber tocar aunque yo no tenga, puede que mañana tenga yo esa estimulación. Entonces, y tiene que ver mucho, y aquí hay muchas teorías frente a que es muy importante, bueno, las más dogmáticas dicen que eso se soluciona cuando yo me caso y cuando solo tengo una pareja y cuando el sexo se hace con amor. Y yo de ahí tomo la idea de que efectivamente es muy importante el amor, especialmente en estos tiempos, porque el amor me pone, en el amor en el sentido más amplio, ojo, que es el de establecer vínculos afectivos, ¿cierto? Como un factor importante en la vida. Entonces, porque cuando yo establezco vínculos positivos con otras personas,
y a través del amor, como esa capacidad de esa interrelación con ese otro ser, pues puedo desarrollar mi vida sexual y esa otra persona y un comportamiento sexual y unas relaciones sexuales muchísimo más amables, sanas, democráticas, equitativas, etc. Pero esas relaciones amorosas que son porque se las atraviesa la violencia, que las atraviesa la rabia, el resentimiento, la obligación, la manipulación, no debemos llamarlas relaciones amorosas, debemos llamarlas vínculos afectivos infortunados. Porque cuando digo, es que yo tuve un amor terrible y ese me golpeó y me hizo llorar y yo tenía sexo con él para que no se fuera con otra o éramos dos mujeres y teníamos, yo cómo voy a llamarle eso a una relación amorosa, tengo que llamarla a una relación de vinculación afectiva infortunada. Aquí llegamos al cierre de este segundo momento. Como ven, son muchísimas cosas que tienen que ver con la sexualidad. Ahí tienen varias preguntas. Cada cosa de la que yo hablé, pregúntense en esa hojita. ¿Qué relación tengo con el erotismo, con la masturbación, con el autoplacer? ¿Qué tanto conozco la relación del cuerpo y los sitios erógenos de mi pareja? Nunca se es viejo ni vieja. Todo el tiempo. Tuvimos un espacio muy bello que se llama Sexo con Café hace 8 días y una mujer de 70 años habló sobre la masturbación. Estábamos hablando sobre vulva. 70 años en plena, una mujer rosa, maravillosa. Yo digo, por Dios, yo quiero masturbarme hasta los 80, hasta que puedo, hasta que muera. Puede que ya ningún hombre me mire, no importa, pero si yo he logrado construir mi sexualidad y puedo lograr mi autoerotismo y puedo lograr mi placer, pues entonces puedo lograr ser feliz y tener un disfrute pleno de la sexualidad. Así que más que una exposición de este segundo momento, yo sí quiero dejar una reflexión a cada uno de ustedes, cómo la están disfrutando. Porque todo eso que habló en el segundo momento de mi presentación es en el momento de COVID, es el momento de toda la vida, estemos en pandemia o no. Por eso hablar de la sexualidad en tiempo de pandemia es cómo yo he vivido mi sexualidad y ahora cómo aprovecho el tiempo para disfrutarla más o cómo aprovecho el tiempo para conocer más a mí mismo, a mí misma y a las personas con quienes son mis parejas o mi pareja, ¿cierto? Entonces, es el tiempo para pensarnos precisamente sobre eso de la sexualidad. Y ahí está todo... las formas alternativas, que ya lo voy a ver en este tercer momento. ¿Cómo mantener la sexualidad en épocas de pandemia? Lo que se lee de la OPS, de la OMS, lo que se lee es que no se ha encontrado evidencia de que a través de los fluidos vaginales o a través del semen se transmita el COVID. A no ser, pero sí se ha encontrado en las heces de personas que estaban infectadas COVID. Entonces, ¿qué significa? Y esto ya han salido cartillas montones y bueno, ¿qué pasa? Puedo adquirir COVID en tiempo de pandemia cuando yo no estoy casado ni unido, vivo solo, sola y tenía varias parejas sexuales. Pues es el momento que empiece a autoerotizarse. Porque si usted quiere vivir, es una decisión también, ¿cierto? La libertad, la autodeterminación. Pero vamos a hablar desde la posición de que estamos pensando que no queremos enfermarnos y que queremos cuidar. Voy a partir de ahí. Cada quien verá qué decir. Si yo no tengo pareja y vivo solo y tenía varias, o puedo ocasionalmente tener una pareja de cualquier tipo, heterosexual o no, pues entonces es el momento que usted tome la decisión. 1, si más bien se autoerotiza, se masturba, explora todos sus sitios erógenos. Voy a hablar de 2 cosas que me lo voy a poner aquí de una vez. Tiene charlas sexuales a través de la cámara y empieza a buscar páginas sexuales para poder interactuar y hablar de sexo y masturbarse con otras personas que viven en la China, o aquí enseguida en su casa. O la pornografía. Como estamos en personas adultas, pues aquí no estoy haciendo una inducción, soy abogada, entonces no estoy haciendo ninguna inducción a la pornografía de ninguna persona menor. ¿Cómo encuentro formas si quiero? Es decir, voy a limitar el contacto. ¿Por qué? Porque el COVID se transmite a través de la saliva. O sea,
cuando yo estoy haciendo todos mis previos, toda mi erogenización, cuando estoy haciendo todo el calentamiento, pues los besos son fundamentales. Entonces usted decida, si usted quiere irse a besar a la amiguita, si usted no sabe si esa amiguita se cuidó, si el hermanito tenía COVID, o el papá, o trabaja en una clínica, o lo que sea, entonces pues usted es el que decide, pero seguramente si esa persona tiene COVID o está expuesta a tener COVID y usted sigue teniendo relaciones sexuales con ella, con los besos, con el sexo oral, pues obviamente usted va a estar muy en el filo de la montaña para que usted sea el próximo candidato para el COVID. Es su decisión, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas que tienen pareja? Lo hablábamos ahorita y es, si yo tengo una pareja y con esa pareja empecé el COVID, pues si los dos estamos aquí en la casa y ninguno se expone, ninguno está expuesto, y hemos estado encerrados y todos los dos tenemos teletrabajo, pues tengamos sexo, ¿sí? Tengamos relaciones sexuales, erogenicémonos, masturbémonos cada uno en su espacio, etcétera, etcétera. O sea, se puede tener. Sí se utilizan, tanto en un caso como en el otro, los dos ejemplos que he puesto, sí se utilizan juguetes sexuales, sí se utilizan aparatos o frutas o todas las cosas que podamos usar en las relaciones sexuales, pues trate de lavarlos mucho con agua con jabón, todo lo que nos han dicho frente a cómo prevenir el COVID, de antes, durante y después de esto de utilizar los juguetes, de eso y no utilizarlos, ya sabemos, utilizo un juguete anal, pues tengo que lavarlo muy bien con jabón, y esto lo sabemos desde antes del COVID, si lo voy a introducir con la vagina, pues porque va a traer gérmenes, y va a traer bacterias, y va a traer cosas a la vagina de la mujer y le va a dar una infección, o si por el contrario lo que yo le estoy haciendo es una estimulación anal a mi compañero, o es una relación gay, y se están introduciendo cosas por el ano, y después pasa de un ano al otro, pues tengo que lavarlo. Son cosas que ya sabíamos, o sea, no cuáles son las cosas que vamos a modificar en la sexualidad. Básicamente lo que nos están trayendo las normas es que tengamos relaciones sexuales con personas con las cuales estemos seguras que no están contaminadas si usted se quiere cuidar. Y que cuidemos todo lo que está alrededor para evitar contagiarnos con cosas que posiblemente estén contaminadas. Pues si usted manda por correo a comprar unas bolitas chinas para jugar analmente, pues lávelas, ¿no? La bolsa, la caja, lávelas bien. O sea, por eso les digo que no es que hayan descubierto que es que en la vida sexual para en el COVID, no, podemos hacerlo, pero quienes no tienen pareja tienen que tomar la decisión con quién tenerla, y yo les invito que si quieren tener la vida, cuidarla, esperar que pase un poco todo esto, que empiecen a desaparecer los casos en Colombia, y ya hace 2 días creo el informe, les invito a que lo lean, la OMS dice que Latinoamérica y el sur del Asia son las 2 regiones del mundo donde los 2 próximos meses va a estar mucho más graves, y estamos en la América del Sur y estamos en Colombia, y bueno, sabemos lo que está pasando con este presidente, que entre más tenemos supuestamente aislamiento social obligatorio con 47 excepciones, eso significa que no tenemos ningún tipo de protección más que nuestra autoprotección. Entonces, ahí la invitación es, desmitifiquemos la sexualidad, saquémosla del rincón del miedo, encontrémonos con nosotras, con el cuerpo de nosotras mismas y nosotros mismos, aprovechemos el tiempo de la pandemia para encontrarnos con la masturbación, con la pornografía, con los chats eróticos, con la lectura erótica, con otras formas de vivir la sexualidad, conózcase, piénsese, háblese, conéctese con usted, en vez de estar pensando que, ay, que con quién tiro, porque pues la genitalidad le puede traer la muerte. Y la genitalidad, al fin y al cabo, es ese contacto que usted tiene de 1 minuto, 2, 3, 4, 20 minutos, pues máximo. Los que saben dicen que no, que las relaciones sexuales son de 10 minutos. Y más bien no se ponga en riesgo, no se ponga en riesgo. Lo otro es cómo vivir una sexualidad cuando vivo con muchísima gente, ¿sí? Y no tengo lugares privados, pues ahí digamos que es encontrar la manera cómo yo puedo lograr de conseguir una pareja en un chat donde podamos morbosearnos, venirnos, que me acompañe, o bajar películas y poderlas verlas en la intimidad también, y permitirle que otras personas tengan los espacios también, especialmente para padres y madres que tienen hijos jóvenes o hijas o hijes, personas jóvenes en casa que están en plena desfogue hormonal y que quieren permitir espacios privados a las personas,
hacer, hablar mucho sobre la sexualidad, aprovechar para hablar sobre sexualidad con las niñas y los niños, con las personas jóvenes, entre parejas, y entender que la sexualidad es la vivencia de la felicidad. Yo siempre la he visto yo creo que cuando nos encontramos con una sexualidad de sistema libre de estigmas, libre de discriminación, libre de miedos, libre de culpas y libre de dogmas principalmente, encontramos en nosotros un potencial sexual en cada cuerpo y empezamos a amarnos profundamente, empezamos a vernos más bellos y más bellas y empezamos a sentir de que somos ese cuerpo sexuado con el que nacimos y con el que nos debemos morir. Esto era lo que yo les traía hasta hoy. Espero las preguntas si hay, si no, pues fue un placer hablarles. Muchísimas gracias, doctora. Pues parte de las preguntas las estamos haciendo en el papelito que usted nos recomendó. Nos puso muy juiciosos a trabajar. Me parece que de las experiencias más enriquecedoras es meterse con uno mismo. Y usted lo dice muy claramente. El tema de la sexualidad comienza con uno. Así que muchas preguntas están ya en los papelitos y seguramente muchos están reflexionando y están preguntando y están respondiéndose. Pero de todas maneras, acá tenemos unas preguntas. Tenemos el doctor César Muriel, quiere preguntar. Amara Ospina también quiere preguntar. Lo mismo Alejandro Chávez también quiere preguntar. Entonces vamos a hacer esas tres preguntas de César Muriel, Ospina y de César y de Alejandro Chávez. Acostumbramos, doctora, a abrir los micrófonos para ellos que ellos mismos presten la pregunta. César Muriel. Gracias, muy amable, tocayo. Voy a la charla, pero sí un elemento de amor que pues tal vez en otra ocasión podamos hablarlo. Es que se te corta, César. Pero, qué vaina. ¿Allí me escuchan mejor? Sí, un poco mejor. Creo que es decir, que faltó bueno, algo. Entonces, que faltó algo. No, lo que yo digo es que ¿cuánto piensas tú que en una relación de pareja, digamos que de 1 a 100 es el valor de la calidad de la relación sexual que tiene esta pareja? ¿Cuánto porcentaje crees tú que es de la relación? Yo no me voy a atrever a decir cuánto porcentaje, pero yo le puedo decir que es posible tener relaciones de pareja sin genitalidad y llevar una vida feliz. Como hay parejas que tienen muchísimas relaciones sexuales y no son completamente felices. Entonces, te lo estoy respondiendo de esa manera porque podemos encontrar, cuando yo desmitifico las relaciones sexuales en la cantidad o en el porcentaje de días, horas, semanas, y lo empiezo a ver como en la calidad de en los encuentros en la sexualidad, es que en las relaciones podemos encontrar otras formas de erotizarnos y otras formas de amarnos y de desearnos. Entonces ahí está, básicamente está, el porcentaje está es más bien en la creatividad que tengo con mi pareja. Yo creo que la comunicación es fundamental. La comunicación entre las personas, no guardarnos, decir lo que tenemos miedo, lo que nos gustaría hacer, lo que no nos gustaría hacer. Estamos muy llenos de tabúes y de muchas cosas terribles que nos ha dejado la educación cristiana frente a todo. A las mujeres nos da miedo el gordito, el cuerpo, que no lo tengo, que ya estoy muy gorda, que ya estoy muy flácida. Al hombre que si tiene barriga, que si lo tiene chiquito, que si lo tiene grande. Yo he tenido amigas que me dicen, es que yo hace como 6 meses no tengo sexo. Terrible, estamos muy mal. Y yo, ¿de verdad están mal? No, pero imagínate qué hicimos, estamos haciendo. Digo, pero están súper bien. Claro, si yo creo que no es suficiente las relaciones sexuales que yo tengo con mi pareja, o sea, cuando hago un juego erótico con mi pareja, de este clásico que es de sexo y penetración, coito, pues hablemoslo y busquemos especialistas para saber qué es lo que pasa. Y perdónenme, las relaciones sexuales entre parejas que llevan mucho tiempo se va agotando y la pareja debe decidir si la transforma en otras formas de convivencia, en otras formas de amor, en otras formas de placer, o busca ayuda para saber por qué no el deseo está bajando, el líbido tiene que ver con muchas cosas
fisiológicas en las mujeres, la menopausia, los cambios hormonales, en los hombres también los cambios hormonales, la edad, las enfermedades, el azúcar, la diabetes, o sea, una cantidad de cosas que a veces no tenemos en cuenta. Es que no somos seres automáticos como que yo tengo un botón aquí y aquí, ay, ya estoy excitada. Lo mismo para los varones, y a veces a los varones les llevan la peor parte, porque nos enseñaron a las mujeres que los hombres siempre tienen que tener una erección, y que si los hombres no tienen una erección son malos, y que si yo voy a la cama con un hombre que me encantaba y habíamos besado y nos calentamos y todo, y ese hombre no tiene una erección, no, terrible. Y eso es lo que tenemos que transformar. Eso es lo que tenemos que transformar. Muy amable, doctora. Amara Ospina. Ay, no me digas doctora. Vale, Clarena. Me siento como Flavia. Cierto. Amara Ospina. Bien, paso a leerle entonces a Amara Ospina, puso acá, ¿cómo romper tantos mitos frente a la sexualidad? Pues mira, le voy a hablar desde la experiencia propia y la de que he visto de muchas mujeres. Necesitamos buscar procesos de sanación de lo que nos pusieron en el cuerpo de la sexualidad. En los talleres que yo hago de Sanando Me Cuido y en muchos otros que hacen muchas otras mujeres y personas, creo que son espacios que están hechos para eso, para perdonarnos, para sanar, para entender de que podemos ser libres y autónomas. O sea, es un proceso, ¿no? Esto no es una cosa de la noche a la mañana. Ni siquiera mujeres que se dicen feministas tienen resuelto esto de la vida, porque tenemos muchos complejos, tenemos muchísimas prevenciones y tenemos muchísimos tabúes respecto a muchísimas cosas. Muchas mujeres han dejado de gozar su sexualidad con ellas mismas y con otras personas por un miedo que nos han metido esta sociedad este sistema patriarcal a las mujeres. Y en el caso de los varones, yo creo que toda esta apuesta que está haciéndose y que ha estado de alguna manera cercana sobre las masculinidades positivas es muy importante. Yo creo que hay hombres valiosísimos, hay masculinidades positivas para hombres heterosexuales, para hombres con otras diversas formas de sexualidad, porque ahí es la deconstrucción y la construcción de lo que significa la masculinidad, y eso tiene que ver con la sexualidad, ¿cierto? A los hombres es muy importante quitarles la frente como el cuerno de lo fálico, ¿sí? Que el poder está en el falo y que entre el falo tengo el poder. No, yo creo que en la construcción de masculinidades positivas los hombres pueden encontrar la posibilidad especialmente de encontrarse con sus cuerpos, de disfrutar de sus cuerpos, de no tener miedo de entrar, de no tener miedo de decirse que es gay, que simplemente porque conoce y disfruta a través de la estimulación anal, de darse el placer de encontrarse con seres diversos, de no tener miedo a escarbarse y no tener miedo a que otras personas los tilden. Yo creo que hay que perder mucho el miedo a lo que dicen las otras personas y decir, esto es lo que yo quiero de mi vida y lo voy a hacer, y qué más da, ya que así me voy, como decimos en el Quindío, qué más da, así me fui. Entonces creo que es un proceso que cuando uno toma la decisión de hacerlo busca los caminos, y hay muchos, para poder buscar quien me ayude a poder desmitificar y quitar todos esos mitos y todos esos miedos frente a la sexualidad. Muchísimas gracias. Alejandro Chávez. Buenas noches, muchas gracias a Clarena, la expositora. Excelente, Clarena. Bueno, de pronto con la pregunta que voy a hacer, un poco burda, Clarena, tal vez me dirás, podrás pensar que no entendí la charla. Es lo siguiente, Clarena, es algo que he construido, pero yo creería que la gran mayoría de los hombres la construimos, y esto sale en conversaciones nuestras. Y es lo siguiente, yo creo que hay una diferencia entre hacer el amor y tener sexo. Uh-huh. Y para mí, pues, o para personas que ya tienen
tenemos cierta edad, pues me parece que lo mejor es tener sexo, es mejor tener un buen polvo donde tú quedes bien, la otra persona quede bien, donde no haya escrúpulos, donde no haya ese tipo de restricciones, a la parte de hacer el amor, que es muy lindo, muy bonito, muy romántico, pero no sé si eso al final termina cohibiendo a las personas. No sé si estoy equivocado o cuál es tu pensamiento en el tema. Bueno, yo te escucho y es tu pensamiento, no voy a decir si está equivocado o no. Yo lo que voy a responder a eso es que son nombres que se ponen que lo que es lo mismo. Son relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tienen un nivel de intensidad y de erotismo el que le pongas. Hay personas con las que uno se encuentra en la vida que viven las mejores relaciones sexuales del mundo y dice, pues puta, yo nunca voy a vivir el sexo con ningún otro hombre. En mi caso, pues que soy heterosexual. Y ustedes lo mismo, o en las relaciones en parejas del mismo sexo. Pero también hay muchas parejas que tienen una vida feliz de matrimonio o de vida en pareja, donde no tienen una vida, donde no tienen relaciones sexuales satisfactorias, pero son felices. Eso es una cosa muy compleja porque a través de eso se han mitificado muchísimas cosas. Se tiene la idea de que yo tengo una relación de pareja satisfactoria siempre y cuando tenga una relación sexual satisfactoria. Es lo ideal. Pero eso por allá en el país de Alicia, en el país allá en el país de Alicia. Porque la sexualidad tiene que ver con muchas condiciones externas e internas, hasta la salud, ¿sí? O sea, tú puedes estar con una pareja hoy que tienes muy buenas relaciones sexuales y mañana estar muy enferma y no poder tener nunca más durante muchos años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Y por eso hablé del amor. Por eso hablé del amor, porque eso de que tenemos sexo con amor y que tener un buen polvo, no. Yo lo que creo es que son relaciones sexuales y tú decides. Yo por eso, por ejemplo, es como el mismo cuento de la infidelidad y y la, de la infidelidad, y se me fue la paloma, de la lealtad, ¿sí? Entonces dicen, no, es que yo puedo, es que, bueno, les voy a poner el ejemplo. Frida Kahlo y su esposito, ya sabemos quién, siempre fueron muy abiertos en sus parejas, fueron una pareja sexualmente abierta. Ella tenía relaciones con hombres y mujeres y él tenía relaciones con muchas mujeres. Y se permitían y hacían tríos y orgías y vivían una sexualidad tal como la pactaron y como les gustaba. Entonces ahí no había ningún tipo de infidelidad, porque ahí habían pactado unas normas, ¿cierto? Unos parámetros más bien sobre la vivencia de su sexualidad. Cuando deja Frida a su compañero, se me olvidó, a Rivera, lo deja cuando él se mete con su hermana. Cuando ella los encuentre, tienen sexo, ella está teniendo sexo con su hermana. Y ella le dice, yo permito todas tus infidelidades, pero no permito tu deslealtad, porque ella es mi hermana. Entonces, por eso les hablaba de que tú me dices, yo no sé si me preguntas a mí, no sé si estás de acuerdo o no, es que no, es lo que yo crea. Si tú crees que esa es la vivencia de la sexualidad, pues es la tuya. Nadie está equivocado. Nadie está equivocado. ¿Quién está equivocado en la vivencia de la sexualidad? El que le hace daño a otra persona. El que viola, el que agrede, el que manipula, el que es un patriarca y porque es la mujer tiene que abrirle las piernas, o el hombre que viola a la niña, etcétera, etcétera. O sea, esa vivencia que es la vivencia de su sexualidad, no es que no tenga sexualidad, esa persona tiene sexualidad, pero que es una sexualidad dañina, dañada, perversa, violenta. Entonces, cada quien tiene una concepción de la sexualidad. ¿Cuál es la tuya? Bueno, hay muchos hombres que son muy mojigatos, por ejemplo, y bueno, hay mujeres también. Es decir, no, es que las relaciones sexuales tienen que ser con la mujer, porque, pero vaya a verle la vida íntima de esa pareja. No es nada, porque ese hombre está lleno de taras, porque ese hombre está lleno de miedos, porque no sabe tocarla, porque le da miedo explorar, etcétera, etcétera. O sea, y que hay muchas cosas que hablar y que cada quien puede tener sus propias maneras de pensar. Entonces, no tratemos de encasillarnos como en quién piensa o no. Todas las personas tenemos. Usted no se imagina los debates que tengo yo con mujeres que estamos incursionando y tenemos experiencia en estos asuntos por la vivencia de la sexualidad y uno mismo, por más que yo diga unas cosas, a veces me veo enfrascada en cosas que en la relación con mi pareja. Entonces, porque vamos cambiando, porque yo hoy con 50 no soy la misma que los 40.
Y si ya tenía una pareja que me conoció a los 40, no va a ser la misma sexualidad a los 50, porque me voy transformando con la sexualidad. Lo mismo los varones. Yo me acuerdo una amiga que me decía, es que yo no tiro con ese hombre porque tiene una barriga terrible. Yo le dije, ¿verdad? Es la única manera, es la única razón por la cual tú no tiras, ¿de verdad? Entonces tú no quieres ese man. No, pero no, es que los cuerpos vamos cambiando, tú también estás cambiando. Como busquémosle el lado a ver cómo podemos hacer. Seamos personas más sanas, porque también el ser personas más sanas, tener un cuerpo más sano, depende muchísimo del comportamiento sexual y de las relaciones sexuales también. Pero bueno, ese es otro tema. Hay dos comentarios acá que me hacen internamente. Uno, ¿de dónde te pueden seguir y cómo puedes acceder a tus charlas? Porque mencionas mucho que tienes charlas. Sí. Y otra que me dice acá, ¿cómo avanzar en la calidad en la enseñanza de ese concepto de sexualidad en la educación media? ¿Es un asunto de metodología? Yo creo que es un asunto estructural. Yo creo que primero, y ahí me tocan una cosa que me encanta, y es lo de la laicidad en la educación. O sea, mientras no seamos en la práctica un Estado laico y exista la laicidad en la educación, tanto en la educación formal como en la educación informal, siempre estaremos llevando a los chicos en la educación media una educación sexual no informada realmente, no partiendo desde la autonomía y la libertad y no partiendo, además, inclusión de la diversidad. O sea, a los niños, a los jóvenes todavía se les está diciendo de la heteronormatividad de un hombre y una mujer. O sea, no se le está hablando de que, y todo va con su debido desarrollo cognitivo, psicológico, emocional, ¿cierto? Pues yo no le voy a hablar lo mismo a un niño de 5 años, pero también debo hablarle de educación sexual, porque ese niño debe entender de que sus partes íntimas o sus genitales no deben ser tocados por nadie. Lo mismo al joven. Entonces yo creo que es un asunto político, estructural, de la falta de un Estado laico, de la laicidad. Segundo, que cada vez la fuerza que toman los grupos fundamentalistas religiosos, los conservadurismos extremistas, que van imponiéndose a través de estar en los espacios de poder público, donde van dando directrices, especialmente en los ministerios, secretarías, donde van dando directrices dogmáticas para la educación. Tercero, creo que es la deconstrucción de la educación, perdón, de la construcción cultural de la que yo hablé hoy, de cómo educamos a los niños y a las niñas en el mundo privado también, porque ahí tenemos que deconstruir esa idea de que la niña es para la casa, bueno, toda esta construcción diferencial entre los niños y las niñas. Y creo que todos estos elementos, y seguramente otros que me faltan, pero creo que estos nos posibilitaría, porque cuando vemos en algunos estados nórdicos, otras sociedades un poquito más libres de pensamiento, vemos que la educación integral es fantástica, porque está eso, libre de dogmas, es un estado laico, ahí no se le está hablando de religión ni de pecado, simplemente se le está informando cómo es la anatomía, cómo es la fisionomía, cómo son los comportamientos sexuales, cómo se daña, todo lo que deberíamos saber los seres humanos. Entonces, creo que hay cosas muy difíciles de combatir ahí. Doctora, ya nos están pidiendo que haya una segunda teleconferencia con la panelista muy acertada con los temas que trató, así que ya tenemos una tarea para hacer con usted. Por favor, pregunta Sara González y luego alguien que dice desconocido, no sabemos quién es, pero parece ser que es José Sidney. Así que por favor, Sara González y luego desconocido. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchísimas gracias, Clarena, ha sido muy interesante. Me parece que es muy importante hablar de estos temas y más para nosotras las mujeres que tenemos que cargar, debido a este sistema patriarcal, con una cantidad de tabús respecto a nuestra sexualidad muy grandes, ¿no? De hecho, las mujeres empezamos a masturbarnos incluso antes, a los 2 años y medio, 3 años, ya tenemos nuestras primeras experiencias de masturbación con el pañal, que luego se nos pasa y volvemos a retomar hasta los 9 años o así. Y mucha gente no lo sabe y de hecho no todas las niñas lo hacen, pero las que lo empiezan a hacer reciben enseguida el castigo
de los padres, y desde ahí ya empezamos, ¿no?, a desarrollar como esos traumas en cuanto a nuestra sexualidad. Hasta llegado el punto que no tenemos una relación sana, bonita con nuestro clítoris, sino que lo vivimos como algo de culpa. Incluso cuando mantenemos relaciones sexuales con hombres, en el caso de las mujeres hetero, tenemos vergüenza de tocarnos el clítoris durante la relación sexual, por miedo que se nos considere sucias o lo que sea, cuando en realidad esto mejora mucho más la relación y el orgasmo para muchas mujeres. Así es, Sara. Muchas gracias. Así es. Sí. Eso quería dejar ahí como reflexión, por un lado. Y por otro lado también, pues ahora en la pandemia que hablabas pues de poder consumir pornografía, pues no sé, las personas que vivimos solas, tener o sea, no perder nuestra sexualidad, ¿no?, porque estemos confinadas. Para mí, claro, este es un tema delicado y que me gustaría reflexionar con ustedes, porque la pornografía para mí está directamente relacionada con una práctica completamente machista. No hay en el mercado ahora mismo pornografía que se encuentre que tenga unos principios feministas. Todo es primero, por un lado, es muy pornoestar, donde las mujeres no representan la realidad, sino que son estereotipos inalcanzables. Y luego, cómo están hechas esas producciones, ¿no?, donde solamente se enfoca al hombre, donde la mujer es sumisa. Bueno, reproduciendo un poco todos esos machismos que lamentablemente vivimos. Entonces, para mí, que lo vivo también como un acto político, no consumir esas cosas es importante, pero a la vez también es importante poder la sexualidad. Y yo reconozco que pues soy muy mental y necesito a veces recibir ese tipo de estímulos. Sin embargo, no encuentro nada en el mercado que cumpla un poco con esos principios feministas que busco. Pues ahí les dejo también, les dejo la reflexión también para los hombres, porque pues yo creo que si estamos con esto de la equidad de género, creo que es una tarea de todos y todas no consumir ciertas cosas. Y también pues les lanzo la pregunta si ustedes conocen, recomiendan pornografía un poco más ética y feminista. Gracias. Gracias, Sara, por la reflexión. Gracias, Sara. Sí, pues ya que nos pides algo y yo me tomo la palabra, a mí me encanta la pornografía, la disfruto muchísimo. No solo yo, la disfrutamos mucho con mi pareja. Y no solamente hay la pornografía que tú mencionas, también ahora hay muchísimas parejas que les encanta compartir su sexualidad con webcams ahora simplemente les gusta compartirla. Y no son para nada modelos inalcanzables, son gente normal que le gusta hacerlo. Hasta ahora no lo he hecho, no sé si lo vayamos a hacer, pero sí lo disfrutamos muchísimo porque es muy chévere. Es como ver que hay gente que normal y corriente que también le gusta hacer pornografía y es bien chévere, lo disfrutamos mucho. Así que dentro de las mismas páginas así como hay los porn stars, también hay en esa misma página puedes encontrar muchísima de gente que comparte. Incluso hay foros ya donde uno puede entrar y no tiene que comprometerse a compartir, simplemente a recibir y ya. Eso como comentario. César Andrés, te lo agradezco. Lo que pasa que, y lo he visto, lo he encontrado, lo que pasa que para mí no consumir ese tipo de páginas que promueven eso, que promueven también que si sexo con jovencitas, que tienen todo ese tipo de categorías. No son jovencitas, pero las caracterizan como tal, ¿no? Entonces, no entrar en esas que suelen ser las gratuitas. Por mucho que tengan sexo amateur o compartan, es la industria como tal. Entonces, ahí no entraría. Lo que pregunto es si existen alternativas, o sea, una industria diferente. No es industria, es más,
Sara, son foros, y tú los encuentras así, como foros de interés, y se comienza a compartir. Incluso hay unos extraordinariamente buenos y otros de literatura erótica que son fantásticos, buenísimos. Eso, le damos la palabra a, bueno, ya se identificó, Lucidalia Zambrano Paz. Lucidalia. Hola, Clarena. Qué más precioso, ¿cómo estás? Qué bueno verte y saber Igualmente, Clarena, igualmente. Sí. Y bueno, apenas supe que tú ibas a estar acá, pues claro, por supuesto que no me podía perder esta oportunidad para verte, para saludarte, para saludar al grupo, pues algunos los conozco. Bueno, como muchas cosas, Clarena, me hiciste recordar mucho esas épocas de los cafés que hacíamos acá en el pueblito Patojo, precisamente. Hubo unas actividades muy interesantes frente a estos temas. Y también en hacer la intervención venía en torno también a que quedamos como ahí, digamos, picados del tema, como siempre, como provocación de todo esto, porque frente a este tema hay mucho que decir, hay muchas inquietudes, hay mucho que pensar. Entonces, sí, también me sumo a ojalá tengamos una segunda oportunidad de tenerte, de conversar, porque, bueno, hubo gente que tampoco se alcanzó a conectar y ahí están también muy pendientes. Varias cositas, algunas pues ya de las inquietudes que tenía, pues tú las has dicho, quienes me antecedieron ya mencionaron algunas. Pero hay una inquietud que me plantearon acá, porque estoy escuchando con otras personas que les invité, y es una inquietud frente a que cuando un chico o un joven ha empezado su sexualidad muy joven, alrededor de los 11, 12 años, si esto tiene alguna repercusión en esa plenitud sexual más adelante con relación a las disfunciones o algo que pueda pues llegar a ocurrir, porque él sí piensa que puede tener esa situación debido a haber empezado una sexualidad tan joven. Esa es como la inquietud que me plantean acá, pero hay otra cosa que quiero comentarles además, que existen una serie de protocolos desde, bueno, yo trabajo con la Defensoría del Pueblo. Aquí en el foro estaba una compañera que precisamente es de la delegada de niños, niñas y adolescentes, que yo la invité como a varias personas porque sé que estos son temas a maestros, a varios, porque en este momentico por el que nos estamos cruzando, pues hay lo que tú planteabas, Clarena, existen muchas situaciones, se incrementó impresionante, aquí en el Cauca también, no tengo el dato exacto, del incremento que hay, por ella me mencionaba, como el tema de violencia sexual hacia las niñas, hacia los estudiantes y cómo se ha incrementado de una manera espantosa aquí en el departamento del Cauca, que pues no es ajeno a lo que tú mencionaste de otras regiones. Sí. Pero existen unos protocolos frente a todo esto del tema de violencia sexual desde la Defensoría del Pueblo también, que pueden mirarlos, que pueden acceder, bueno, con la compañera o no sé, tendríamos el contacto, podríamos trabajar frente a eso porque hay rutas y es muy importante que la gente también conozca, los docentes, que sepan que tienen tanto que hay unas rutas para la atención en la prevención de violencia sexual y también violencia intrafamiliar que también se disparó demasiado. El tema de los cursos pedagógicos que no los estamos haciendo en este momento, por la coyuntura que se está viviendo, pero creo que sí es un llamado a gritos también a la institucionalidad como tal, porque hay muchas cosas que se han frenado, pero que se necesitan que se retomen porque los cursos pedagógicos para los padres y madres amonestados por no solamente violencia sexual, sino también la violencia intrafamiliar, que hay un incremento muy, muy alto. Entonces, todo esto que se está viviendo, pues muy, muy importante que lo tengamos en cuenta y es cómo prevenir antes de que ocurra todo eso, o sea, trabajar mucho desde la prevención. Eso era lo que quería aportar en el momento y nuevamente me alegra mucho verte, Clarena, y ojalá ya estaremos compartiendo. Un abrazo, fuerte abrazo. Chao. Chao, chao. Me encantó verte, abrazotes. Chao. Igualmente, chao. Okay.
Muchísimas gracias. Bueno, Clarena, estamos ya abusando de tu tiempo, de tu No, generosidad, qué amabilidad, de verdad, qué espacio tan grato. Y pues pues no queremos abusar tanto de ti para que nos des una segunda cita. Esta segunda cita quedamos, muchos lo dijeron, quedamos, como lo dijo vale. Lucidalia, quedamos picados. Quedamos Claro, picados. después podemos mirar en qué temas profundizamos y de qué queremos hablar específicamente, porque pues obviamente hablé de muchas cosas y podemos profundizar en unas específicas que ustedes lo desean. Y si hace parte de mi experiencia y conocimientos, por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces, cierra la tertulia, como siempre, Walter Altana. Bueno, Clarena, muy agradable, muy agradable. Pero pues ya Como movió la siempre, cabeza. agradecerles a todos y todas el que nos hayan acompañado, recordarles que este es un espacio, para acercarnos, para escuchar, para aprender. Es un espacio donde compartimos entre nosotros y con las personas que nos ayudan a profundizar temas. La necesidad de desmitificar la sexualidad, el reencuentro con nosotros mismos, cómo no centrar en la genitalidad, la sexualidad, cómo buscar esos espacios, permitir los espacios, hablar sobre el tema, cómo desestigmatizar el tema, cómo identificar y aprender a que hay otras formas de desearnos y amarnos y cómo la comunicación es clave allí. El proceso de sanación que es necesario por efectos de esa formación judeocristiana que nos dieron a todos desde la escuela y en la casa. La discusión de la famosa ideología de género, etcétera. Entonces, agradecerles a ustedes la presencia. Clarena, es necesario volver a conversar, fue muy agradable. Este es un Muchas tema gracias. que no es fácil abordarlo. En algún momento, cuando hablamos la primera vez, yo le dije a usted, nosotros tenemos, ¿cierto? Somos empíricos en el tema, ¿cierto? Porque pocas veces se habla de ello. Agradecerte, recordarles a todos y a todas e invitarte también a ti de que vamos a continuar con las tertulias. Esta es la número 11. Vienen otras personas, estamos trabajando para ver si el defensor nacional, Carlos Negret, el defensor nacional del pueblo nos acompaña, pero también Gustavo Álvarez Gardeazábal, pero también Monseñor José Luis Rueda, el arzobispo hoy, arzobispo primado de Bogotá, León Valencia, Alejandra Miller, en fin, una serie de personas que nos pueden aportar bastante. Súper.